أشهد أن محمدًا رسول Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, sus compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día de la resurrección. Cabe destacar que los musulmanes no esperamos este bendito mes con pena y una carga, sino con total esperanza de ser recompensados por Dios por cumplir uno de los pilares que Dios manda. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa sahlan, bienvenidos una vez más al Cálamo Especial de Ramadán, un programa del Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre llega a todos ustedes, a todo el país y también al mundo entero a través de la pantalla amiga de la televisión pública argentina, acompañándolos en el suhur, como dijo el profeta paz y bendición, tomar el suhur, pues en él hay mucha, pero mucha bendición. Sé que nos extrañaron, nosotros también a ustedes, porque tuvimos 4 días o 3, porque los lunes está la repetición del Cálamo de los domingos, así que sería martes, miércoles, 2 días que no estamos al aire en los horarios así bien tempranos, pero volvimos, como siempre, estando ya en los últimos programas, si así podríamos decirlo, del bendito mes de Ramadán, porque estamos jueves, viernes, sábados y domingos de 6 a 6:30. Y vamos a dar los horarios para hoy jueves 15 de junio, el Fajr, vamos a comenzar a ayunar a partir del rezo del alba, Salat al-Fajr, 6:29 y el iftar desayuno 17:50. Estos horarios son para Capital y Gran Buenos Aires. Los que están en las provincias tienen que comprender el alba y el ocaso, ya que difiere, y los que están en el exterior adecuarse a su uso horario. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que sí, llegó para quedarse. En la calle me paran y me dicen pulgar arriba, pulgar abajo. Así que muchas gracias por el cariño que me brindan. Como siempre digo, soy solo la cara visible de este programa. Detrás hay un gran equipo trabajando y además representando al Centro Islámico de la República Argentina. Nos buscan por el nombre del programa El Cálamo en Facebook y también estamos en Twitter, @elcálamo. Todas las fotos que comparten, como bien lo vienen haciendo, que se vea la pantalla de la televisión pública de fondo, con el hashtag numeral El Cálamo Ramadán. Así tienen que poner, numeral El Cálamo Ramadán, porque luego de que finaliza el programa leemos algunos mensajitos al aire. Créanme que son muchos, no llegamos a leer todos, pero sí los respondemos una vez que finaliza el programa o durante el programa está el equipo de producción ahí respondiendo y con todos los requerimientos que ustedes necesitan. Vamos a compartir distintos pasajes del Corán, como fue el mes donde es revelado el libro sagrado de los musulmanes que sirve para guía para toda la humanidad. Sura 2, la vaca al-Baqara. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Nos llena de orgullo como musulmanes argentinos que podamos escuchar la recitación del Corán en este bendito mes de Ramadán y también durante todo el año, porque esto mismo pasamos en el Cálamo de los domingos de 8 a 9 de la mañana. Me siento porque ya tenemos nuestro primer invitado del día aquí en este jueves del bendito mes de Ramadán. Estoy hablando de Yahya Zahra, a quien le voy a decir salam aleikum y bienvenido. Walaikum salam, ¿cuándo jale todo? Bien, gracias a Dios. ¿Vos? Bien, alhamdulillah. ¿Miran el Cálamo en tu casa? Sí, sí, a veces cuando nos levantamos a la mañana, los domingos, sí. ¿Y en el Sujur se levantan? Sí, sí, también. Sí, sí, sí. ¿Y cómo estás llevando tu bendito mes de Ramadán? No, tranquilo, hacemos el Sujur con la familia, cortamos el ayuno también con la familia, siempre con la familia. Es un mes, hay que siempre compartirlo con la familia. ¿Qué edad tenés, Yahya? 17 años. 17 años. Ajá. ¿Y vas al colegio del Centro Islámico? Claro, sí, sí, al Omar bin Khattab, sí. ¿Último año? No, estoy en cuarto, me Ah. falta un año y ya me recibo. Dios ¿Y quiera. de dónde sos? Yo soy de Siria, hace 4 años que estoy acá. Aprendí el idioma ahí en el colegio, la sí. gente te trata bien y con la ayuda de la gente, con tu familia, con toda la gente, y puedes salir de esa, puedes ir aprendiendo el idioma bien. Sí, hablas muy bien. ¿Y Sí, cómo te adaptaste aquí a la Argentina, al país, las costumbres? ¿Conocías algo de la Argentina? ¿Tenías familiares? No, mi mamá es argentina, Ah. o sea, vivió 15 años acá en Argentina. Entonces, antes de venir acá, me enseñó cómo son las cosas acá, las costumbres. Y cuando llegué acá, me pude adaptar con el colegio, con Claro. los amigos. Fui formándome ahí como un otro argentino. ¿Un argentino más? Claro. ¿Te gusta el fútbol? Claro, ¿De qué cuadro sos? de River. De Huracán, muy bien. Todos los que vienen son de Huracán, de River. ¿Y vas a la cancha, por ejemplo, eso o no? Sí, a veces, algunas veces sí. Porque he voy. visto alguna foto en las redes sociales que estás ahí en la cancha, Sí, me sí, pareció sí. ver. Sí, sí. Y contanos qué te dicen tus compañeros, te preguntan algo de tu país, de Siria. Si bien hace 4 años que estás, me imagino que venís ya con los mismos compañeros en el colegio. Sí, cuando llegué al colegio me preguntaron por qué estás acá, porque Siria está muy lejos, entonces no saben cómo es la situación allá. Me preguntaron por qué y yo les expliqué, hay una guerra, Claro. les expliqué cómo es la situación. Y ellos, con lo que les dije yo, me empezaron a ayudar con el idioma, porque todos los sirios estamos en una situación, no es agradable la Claro. situación, entonces con la ayuda de la gente podemos salir de esa situación, Dios quiera. Y inshallah, si Dios Inshallah. quiere. ¿Y de qué ciudad eras de Siria? Soy del campo, no es un campo, sino es como Yabrud. que es Yabrud, claro. Sí, sí. Claro, y extraño y ciudad, Sí. todo. Sí, por Tenés toda la supuesto, familia, claro. toda la familia de mi viejo está allá, de mi padre está allá. Ah, está allá. Sí. ¿Y pudiste volver en estos 4 años o no? No, no. Ah, todavía no. No. Bueno, Estoy inshallah. estudiando acá, Dios quiera, cuando termine de estudiar, Claro. pueda volver. ¿Y qué querés estudiar después del secundario? Y por lo que estoy viendo, me gustaría estudiar arquitectura civil, ingeniería civil. digo. Ingeniería civil. Mira Claro. qué bueno. Y Yahya, ¿qué nos podés contar recordás algún, por ahí eras muy chico, ¿no? Pero en Siria, cuando tu familia ayunaba, ¿cómo eran esos sujur? Acá tenemos nuestra productora Florencia, quiere que yo coma chocolate, galletitas. Tenemos, bueno, también mezclado de frutas y demás. ¿Pero qué comían en el sujur ustedes? Y totalmente diferente. Contadme todo, todo. Ponele allá la comida. Acá comen mucho dulce a la mañana y estas cosas. Allá no, nada que ver. Allá comen laban, si conocen. Sí. Que es como, le explicamos, es como, bueno, no voy a decir la Yogur, marca, como un yogur, yogur casi, claro, sí. sí. Con galletitas. Sí. Hummus. ¿En el sujur comen eso? Sí, sí, hay mucha gente que come aceitunas, pero que tienen otro gusto, que le hacen otro gusto. Sí. Eh, Bueno, hace poco había contado Kinana y Saher, que a Saher lo vamos a tener, inshallah, en el próximo bloque, que el queso comen también, que no es tan salado. Sí, el queso, hay como 20 tipos de queso, entonces hay de todo tipo de queso. Hay za'atar, que va con aceite. Y estas cosas. Sí, ¿Y vos a qué edad empezaste a ayunar? yo a los 8 años. Entonces, bueno, ayunabas ahí en Sí, Siria. sí, claro. ayunaba. ¿Y vos sos de comer todo eso también en el sujur? Sí, sí. Es comida tranquila, porque hay otra gente que le mete pollo, carne. Sí, sí. Entonces yo como tranquilo. ¿Y ahora en Argentina cómo es tu sujur? ¿Qué comes en este horario? También lo mismo que allá. Lo mismo, o sea, es Sí, como sí. que seguís estando en Siria. Claro, porque mi mamá hace la comida de allá y estas cosas, entonces como que no me cambió nada por eso. ¿Y el iftar, el desayuno? El desayuno
Nos vamos para Siria ahora, después te pregunto acá en Argentina, Claro. pero ¿cómo cortaban allá o cómo cortan? Allá cuando pone la gente está trabajando y toca la adán, que es Claro. el llamado de rezo, ahí toda la gente empieza a ir a comer. O primero va a rezar, después vuelve a comer, pero no queda nadie en la calle. No hay nadie. Como un partido de fútbol, ¿no? Cuando juega la selección si argentina. no hay nadie en la calle. Sí. Y después se crea como un ambiente social porque la gente se empieza a visitar. Qué lindo. Hay muchas visitas, empiezan a preparar la fiesta del Eid. Claro. Bueno, ahora dentro de poquito nos toca Claro, ya la fiesta. claro. inshallah. Entonces se va formando un ambiente social con la gente. Ya tengo entendido, ¿tuviste la oportunidad de viajar a Qatar con un intercambio estudiantil o tu hermana fue? Yo y mi hermano. Ah, tu hermana y vos. ¿Y cómo mi fue esa hermana y yo. experiencia? ¿Por qué había sido? ¿Habían ganado una beca o cómo fue? No recuerdo. fue fue un debate para mejorar el idioma árabe para los que practican el árabe Ah, bien. en todo el mundo. Entonces acá el profesor Zahir nos dijo que hay un debate y nos llamó y fuimos con él y fue muy lindo, la Lindo, verdad. ¿no? Sí, sí. Lindo Qatar. Sí, muy lindo. Sí, Estaban para quedarse, ¿no? un poco de calor, pero muy lindo. Estaba mucho Sí, sí. calor, es verdad. Claro. Sí, allí están ayunando con mucho calor. Claro. Yahya, te agradecemos por estar aquí presente en el Cálamo, contar tu historia de cómo ayunabas, bueno, en tu país, que inshallah esperemos siempre, hacemos dua para que se solucionen todos los conflictos que hay, no solo en Siria, sino también en todos los países del mundo. Te agradecemos por estar y inshallah te vamos a volver a tener, ¿por qué no? Dale, muchas gracias a ustedes. Y que Gracias. pasen un buen Ramadán. El profeta de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: Imaginen que un río pasara frente a la puerta de uno de ustedes. Si esa persona se bañara en él 5 veces todos los días, ¿le quedaría alguna suciedad? Los oyentes contestaron: No le quedaría suciedad alguna. Dijo: Ese es el ejemplo de las 5 oraciones. Alá limpia con ellas los pecados. رمضان